el Bien, avance que llevo de la actividad. eso, perfecto. Entonces, primero hago yo la conferencia y después me compartes tu trabajo y lo vamos viendo. ¿Listo? Listo. Es sin el Bueno, trabajo, pero voy a hacer todo lo posible por los, estar au- participando. Si no, pues lo que me pierda, escucho la grabación. bueno, muy bien. Listo. Listo, Entonces profe, vamos. muchas gracias. Bueno, entonces ya se está grabando la clase, la conferencia educativa, perdón. Esto no es una clase, sino una conferencia. Entonces vamos a empezar para, para tampoco alargarnos más. No vamos a estar esperando a los que de pronto no lleguen, porque como este curso es muy pequeño, solamente tiene 9 estudiantes, entonces tampoco esperamos una participación mayor. Bueno, ojalá algunos se unan en el camino y si no, de todas maneras, con la grabación van a poder entender el tema. Bueno, entonces, como estamos trabajando el seminario de autor de filosofía medieval, que en este caso, en estos dos últimos periodos, sí, en el periodo anterior y en este periodo, hemos cambiado al autor medieval que siempre había sido un hombre, por ejemplo, San Agustín o Santo Tomás de Aquino. La mayor parte del tiempo el autor medieval que se trabajaba en este curso era Santo Tomás. Entonces, yo he querido cambiar, aprovechando todos estos aires feministas que andan por la sociedad, he querido cambiar y he propuesto a una mujer que es una gran pensadora medieval, probablemente la más prolífica en escritos, porque escribió muchas cosas, Cristina de Pizán, ¿no es cierto? Ella era una escritora profesional. Bueno, van a leer la vida de ella, la van a estudiar, pero básicamente lo que podemos decir es que estaba de buena familia, el padre tenía una cierta influencia en la corte de Francia, aunque Cristina era italiana, pero vivió casi siempre en Francia, entonces tuvo ahí una buena posición, se casó con un hombre joven y tal, pero luego se quedó viuda y se quedó huérfana. Murió el papá, cayó en desgracia ahí con el rey, después murió el esposo y ella se quedó sola con los niños. Entonces tenía que defenderse por ella misma porque de otra manera no iba a poder hacer. Como había aprendido a leer y escribir y había aprendido muchas cosas, de los maestros de la corte, había leído los libros que seguramente tenía a la mano en la biblioteca de la corte, entonces empezó a escribir de manera profesional, escribía cartas, escribía baladas, canciones, poemas y también escribía libros, especialmente libros defendiendo a la mujer, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, este es un poco la contextualización de por qué en este curso estudiamos este tema de la mujer, ¿no es cierto? La mujer en la Edad Media. Bueno, entonces veamos primero cuál es el objetivo de esta conferencia. Dice, identificar la situación de la mujer en la Edad Media mediante la presentación de contenidos relacionados como apoyo al desarrollo de las actividades del curso. Entonces vamos a ver cómo era la situación de la mujer. Las imágenes de estas presentaciones son hechas con inteligencia artificial, entonces a veces puede pasar como en el momento presente, que los dibujos sean un poco ingenuos, así un poco idealistas, pero bueno, ahí están, muestran a las mujeres en su vida cotidiana, ¿no es cierto? Rezando, haciendo los oficios, cocinando, tejiendo, leyendo, jugando con otras mujeres, etcétera. Entonces, este es el objetivo. Bueno, la mujer en la Edad Media es un tema variopinto, dijéramos. No se puede generalizar. Generalizar no se debe nunca, nunca debemos generalizar. Los filósofos no generalizamos, porque nosotros sabemos, los filósofos, que cuando generalizamos nos equivocamos. ¿No es cierto? Yo no puedo decir todas las mujeres de la Edad Media tal cosa, no, porque había mujeres de unas condiciones, por ejemplo, mujeres campesinas, mujeres que llamaríamos ahora proletarias, ¿no es cierto? Etcétera. Pero también había otra clase de mujeres. Entonces, ahí en la imagen vemos unas mujeres en el mercado, ¿no? Vendiendo, comprando, allí en la vida cotidiana, en el mercado en una ciudad medieval, pero también vemos otra clase de mujeres, por ejemplo, una mujer guerrera, que es Santa Juana de Arco, que defendió al rey de Francia contra los ingleses y fue muy famosa en su tiempo. Desafortunadamente los ingleses aprovecharon la Inquisición y la quemaron, ¿no? Una muchacha joven que peleó,
una mujer muy valiente, ¿no? Una muchacha que cogió las armas y se puso a defender a su rey y de paso a su religión también. Y en el otro extremo, a la mano derecha, está Cristina de Pizán, con la pluma, que escribe, ¿no es cierto? Que escribe las canciones, que escribe los poemas, que escribe los libros en los que defiende a la mujer de su tiempo, como en La ciudad de las damas, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos que no generalicemos la situación de la mujer. Que la mujer en la Edad Media estaba oprimida. Sí, la mayoría de las mujeres en la Edad Media estaban oprimidas. La mayoría de las mujeres en la Edad Media vivían en situaciones muy precarias, mucha pobreza, de mucho trabajo, pero los hombres también, ¿no? No eran solamente las mujeres, también los hombres. Obviamente la condición de la mujer era más difícil. Por su propia condición femenina, pues tendían los hombres ¿qué se llama esto? A discriminarla más, a hacerla a un lado, a considerarla menos que ellos, etcétera. Entonces veamos ahora un contexto histórico. Dice, allí están unas mujeres, ¿no? En sus labores domésticas, ¿no? Y en la costura, en el tejido, etcétera. En el contexto histórico. ¿Cuál es la posición social de la mujer? Las mujeres de la Edad Media ocupan roles que varían dependiendo del estatus social que tenga. No es lo mismo una mujer campesina que una mujer burguesa o ciudadana, de la cultura urbana, que una mujer que está en un monasterio, que una mujer que es noble, que tiene una condición diferente. Entonces el rol de la mujer va a variar según el estatus. La mujer campesina pues se verá sometida a trabajos muy duros, a un día a día muy complicado, a depender del clima, a depender de las cosechas, etcétera, y trabajos muy duros. La vida en la ciudad de pronto puede pasar un poco más suave, pues las mujeres se dedicaban a oficios varios, ¿no? Pudiera ser como artesanas o como empleadas domésticas, y en algunos casos, pues también algunas se dedicaban a otras cosas más graves, ¿no? Por ejemplo, la prostitución o cosas así. Entonces, varía. La situación de la mujer en la Edad Media depende del estatus al que pertenezca. Bueno, la mayoría de las mujeres están vinculadas a la familia y al hogar. A la familia y al hogar. Campesinas, ciudadanas, lo que sea, en la familia y el hogar. Tienen poca participación en la vida pública, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, Santa Juana de Arco, por ejemplo, Cristina de Pizán, o Hildegarda de Bingen, o Teresa de Cartagena, o Catalina de Siena, o cualquier otras mujeres que tienen un poco más de visibilidad, ¿no? Por ejemplo, participa en la vida pública Hildegarda de Bingen, por ejemplo. Una mujer muy poderosa, muy inteligente, la mujer más inteligente de la Edad Media es Hildegarda de Bingen, una monja alemana, que era filósofa, que era teóloga, que era científica, que era de todo, ¿no es cierto? Entonces ella tiene su protagonismo, ella era la abadesa de su monasterio. Santa Catalina de Siena va a tener ¿qué se dice? Un gran protagonismo de tipo político, porque incluso va a mover al Papa para que cumpla con su deber, ¿no? Una mujer muy fuerte. Santa Brígida de Suecia también, que es una mujer noble, tiene ¿no? Muchas mujeres. Urraca, porque fue reina en España, reina por su propio derecho, ¿no? Reina, no esposa del rey, no, sino reina por sí misma. Y bueno, hay muchas otras mujeres que tuvieron su participación en la vida pública, Ana Comneno en el Imperio Bizantino, así muchas mujeres que tuvieron su protagonismo político, pero no tantas como hubiéramos querido, obviamente. Bueno, el problema de la educación y la religión. El acceso a la educación es limitado, obviamente. Las mujeres de clase alta, como Cristina de Pizán, por ejemplo, o como cualquier otra mujer, reciben su formación en artes, en letras, no solamente en la modistería o en el tejido. No, había mujeres que sabían leer y escribir, había mujeres que escribían libros, había mujeres que tenían su cultura, ¿no es cierto? Pero la mayoría, sobre todo las mujeres campesinas, eran analfabetas, ¿cierto? Difícilmente va a haber una mujer campesina que sepa leer y escribir. Pues la educación en sí misma está todavía muy en ciernes en la Edad Media, sobre todo al principio de la Edad Media, la educación está cerrada prácticamente a los monjes,
Ni siquiera los nobles podían leer y escribir. He visto ahora que estuve en Italia en vacaciones una carta escrita por San Francisco de Asís, que era un hombre rico, de familia rica, de comerciantes, de telas, en Asís. Y la letra de San Francisco es un garabatos, ¿no? Garabatos. Se ve que a duras penas puede escribir. Y pone ahí una bendición y tal, y uno atrasa una cruz encima de la cosa, y entonces uno se queda viendo eso y dice, es un hombre analfabeta. Ahora ha sido muy rico, papá era comerciante, seguramente sabía leer y escribir, tendría que haber sabido sumar y multiplicar y restar y dividir porque eran comerciantes, tenían que llevar cuentas y demás, pero su nivel de educación es muy mínimo, muy incipiente, muy bajo, ¿no es cierto? Eso en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres pudo haber sido un poco peor la situación en relación con la educación. Otras monjas que tienen acceso a la cultura, perdón, otras mujeres que tienen acceso abierto a la cultura son las monjas, ¿no? Los monasterios tienen, esos grandes monasterios medievales tienen eh, muchos libros, ¿no? Tienen monjas que saben mucho, como Hildegarda, por ejemplo, que va a ser maestra de las monjas que tienen su monasterio, gente que sabe mucho de medicina, sobre todo de farmacopea, ¿no es cierto? Ya saben de las hierbas y de las cosas, pero también hay mujeres que saben de teología, de filosofía, como Hildegarda, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación. Entonces, el acceso a la educación también dependerá del estatus social que tengan, ¿no? Bueno, la religión, ya lo dije, desempeña un papel crucial. Muchas mujeres se unen a los conventos donde pueden estudiar y desarrollar otras habilidades, escribir, copiar libros, que era una cosa muy importante en la Edad Media, ¿no es cierto? Y había monjas, igual que monjes, hombres y mujeres, que tenían una gran habilidad, una habilidad artística tremenda para poder escribir los libros con las letras miniadas que llamamos con dibujos, con colores. Incluso algunos libros tenían oro en las letras, ¿no? Lapislázuli para pintar el color azul, otras cosas, el índigo, por ejemplo, que era una cosa ¿qué se llama esto? Muy codiciada en la Edad Media, ¿no? La cochinilla para sacar el púrpura, ¿no? El púrpura sale de unos coquitos, como de un hongo. Con eso se produce el color púrpura, que es el color de los nobles. Entonces las mujeres, las monjas, igual que los monjes, eran muy hábiles en esta parte de escribir, de transcribir los libros, porque todavía no existía la imprenta. Entonces el monasterio le permite a las mujeres acceder a la educación. Bueno, eso serían términos históricos. Derechos y autonomía. ¿Qué tantos derechos tenía una mujer en la Edad Media? ¿Cierto? ¿Qué tan oprimida estaba? Entonces dice, había unas limitaciones de tipo legal. Tenían pocos derechos para las decisiones importantes, por ejemplo, para vender, para comprar, para recibir una herencia, para administrar la herencia, para manejar sus negocios. Generalmente tenían que pedir permiso al padre o al marido, sobre todo para las decisiones más importantes. Vender una casa, aunque fuera de ella, aun siendo de ella, va a tener siempre que pedir permiso del padre o del marido, ¿no es cierto? Entonces hay una restricción legal ahí para la mujer. La propiedad es predominantemente masculina. Las mujeres pueden heredar, ¿no? Ciertas circunstancias, por ejemplo, supongamos que en una familia solamente nacieron mujeres, hijas mujeres, no nacieron hijos hombres. Entonces, estas hijas mujeres van a heredar las propiedades de los padres, pero habrá siempre su restricción. Bueno, ¿qué oportunidades laborales tenían? Bueno, podían trabajar en oficios, ya lo hemos dicho, en los textiles, en la alimentación, aunque sus oportunidades eran limitadas, ¿no es cierto? Limitadas. Las viudas, en general, gestionan negocios familiares, ¿no? La viuda no tiene marido que le mande y el papá generalmente ya está muerto o está lejos, entonces la viuda tiene un poco más de libertad para manejar sus negocios. Entonces, él puede tener una mayor independencia desde el punto de vista económico, ¿no? Allí vemos en la imagen mujeres haciendo oficios varios, ¿no? Allí están. Bueno, muy bien. Veamos ahora sí
un poco la representación cultural. Entonces hemos dicho que hay un protagonismo en la literatura, ¿no? La literatura medieval tiene una cosa un poco fea, es que hace como estereotipos de la mujer, ¿no es cierto? La estereotipa, ahí lo dice, ¿no es cierto? Retratan a las mujeres de forma estereotipada, como figuras de pureza, así un poco ingenuas, ¿no? La Virgen María, la monja, ¿no es cierto? O las presenta como, como tentadoras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un libro muy importante en la Edad Media en relación con este tema de la mujer que se llama El Román de las Roses. Es un libro muy grande, tiene como 25.000 versos, una cosa gigantesca, más como una Biblia, casi más todavía, grandísimo un libro. Lo escribieron en dos épocas, dos autores diferentes. En el Román de las Rosas, al principio, se presenta a la mujer en cierta forma como objeto de una cierta tentación, lo que llaman el amor cortés, ¿no es cierto? Entonces el hombre, el caballero, generalmente se enamora de una mujer como una especie de amor platónico, generalmente la mujer está casada, y entonces ella es el objeto de sus amores, de su devoción, y hace el hombre los versos, las canciones, etcétera, lo llamamos el amor cortés. Ahí más o menos bien, ¿no es cierto? Pero en la segunda parte del Román de las Rosas se muestra a la mujer como pecadora, y sobre todo como instrumento del diablo que tienta al hombre para que caiga en el pecado. Y va a pintar a la mujer prácticamente como un diablo al que se le pueden adjudicar todos los males del mundo. El Román de las Rosas fue muy famoso en la Edad Media. Cristina de Pizán, ¿cierto? Que ya tiene su oficio, su negocio de escritura, va a contestar el Román de las Rosas con un libro que ella ya escribe que se llama La ciudad de las damas. La ciudad de las damas, ella lo que hace es coger ejemplos de la mitología griega, de la mitología romana, coger ejemplos de la Biblia y mostrar cómo en la mitología romana, en la mitología griega y en la Biblia hay ejemplos de mujeres extraordinarias que ella presenta como modelos para demostrar que la mujer no es el diablo como lo pinta el Román de las Rosas, sino que la mujer, por el contrario, pues tiene muchas cualidades y muchas fortalezas para ofrecer. Esto va a traer como consecuencia un recrudecimiento de la misoginia que llamamos, ¿no? Decimos misoginia, decimos esa tendencia que tienen las sociedades, especialmente los hombres, de considerar a la mujer como algo inferior, a discriminarla, pues ya maltratarla, ¿no es cierto? Bueno, aparece en el arte. Las mujeres son presentadas, el papel de la maternidad, especialmente la imagen de la Virgen, ¿no es cierto? En la imagen de la Virgen con el niño, hay algunas imágenes un poco extrañas, sobre todo en Italia, bueno, y en Francia también, en otras partes, que presentan a la mujer dándole el seno al niño, la llaman generalmente la Virgen de la Leche, ¿no? Y el niño está allí sentado en el regazo de la Virgen María y la Virgen está mostrando el seno, a veces sale incluso alguna gotica de leche en una imagen que uno dice, bueno, ahí un poco como la cosa religiosa, pero también parece la cuestión como un poquito subida de tono y mostrándole ahí la tetica a la Virgen, ¿no es cierto? Entonces se representa a la mujer en sus roles específicos, asociándola a la maternidad, como en el caso de la Virgen María, o con cierta sumisión, ¿no es cierto? Como dependiendo del marido, dependiendo del hermano, dependiendo de la familia. Sin embargo, no debemos olvidar, ya lo dijimos antes, pero no debemos olvidar porque no podemos generalizar la Edad Media en ningún campo, que también había mujeres fuertes, mujeres guerreras como la reina Urraca o como fue el nombre, la que vimos ahora antes, la niña francesa, la doncella de Orleans, ¿no es cierto? Que la vimos ahora, ella se me olvidó. Bueno, se me cruzó ahorita. Dije el nombre y ya se me olvidó. Ya soy viejito y se me olvidan las cosas. Bueno, mujeres reinas como Urraca, ¿no es cierto? Guerreras, eh, que reflejan su influencia en la sociedad, ¿no es cierto? O sea, había mujeres muy fuertes, pocas, pero mujeres muy fuertes que tienen un gran protagonismo en la vida
en la vida de la Edad Media. Bueno, eso sería en la parte cultural. Avanzamos. Esta es una presentación corta. Entonces ahí está. Impactos de la mujer en la Edad Media. Tiene la mujer unas contribuciones en la economía, ¿no es cierto? En la economía. En el campo, mucha parte de la vida del campo depende de la mujer. El hombre y la mujer trabajan de igual a igual. No hay mucha diferencia entre un peón hombre y una mujer que trabaja como peona también en el campo. Generalmente se reparten el trabajo de igual a igual, son mujeres muy fuertes, no tienen mayor problema. Obviamente los hombres siempre serán más fuertes, pero las mujeres campesinas en la Edad Media no eran pues también, no eran así como que dijéramos debiluchas, que había que cuidarlas de nada, ¿no? Y trabajaban de igual a igual con sus hombres para sacarle al campo y a los animales pues lo necesario para vivir, ¿no es cierto? Entonces muy importante el aporte de la mujer, sobre todo en la agricultura. Y en las ciudades participan en el comercio, en la artesanía, ¿no? Las beguinas, por ejemplo, que son unas mujeres piadosas que se reúnen en grupos, ¿no? Los beguinajes que se llaman. Ellas se dedican a la oración, se dedican a las buenas obras, a cuidar a los pobres, etcétera, pero también viven del trabajo manual. Entonces, las beguinas generalmente, sobre todo en Bélgica, van a ser famosísimas por la calidad de sus tejidos y de sus bordados, ¿no? Las beguinas eran como decir nosotros unas monjas, pero no hacían votos. No hacían votos, sino que vivían juntas como amigas, ¿no? Como compañeras, y estaban allí. Cuando se aburrían de esa vida, entonces se salían y se casaban, ¿no? Y algunas se quedaban ahí. Hubo beguinas hasta hace muy poco, hasta hace unos 40 o 50 años murió la última beguina en Bélgica y el beguinaje se acabó. Bueno, entonces ahí están las mujeres en su oficio, ¿no? En la artesanía, muy hábiles, sobre todo en estos campos de la costura, del tejido, del bordado, de la escritura, donde podían llegar a ser muy hábiles. Bueno, muy bien. Influencia en la política, a pesar de que de las restricciones, ¿no es cierto?, que ya hemos dicho, algunas mujeres nobles ejercieron poder político a través de matrimonios estratégicos, o como regentes o como reinas, ¿no es cierto? O como reinas. Decimos, a través de matrimonios, bueno, se casó con un príncipe, se casó con un rey, entonces ella empuja al marido, lo anima a tomar una decisión o a cambiar una decisión, como son las esposas, ¿no? Que están ahí manejándonos a nosotros los maridos. O estaban, o eran regentes porque se murió el marido y entonces mientras el hijo pequeño tenía la edad necesaria para reinar, entonces la mamá, la reina, se convertía en regente, una especie de reina provisional mientras el hijo alcanzaba la mayoría de edad. Entonces, mujeres regentes, muchas, ¿no es cierto? Y había reinas como Urraca, en lo que llamamos hoy España, o como Eleanor de Aquitania, que también tuvieron un gran protagonismo en la vida política y en la vida militar. Un caso especialísimo, Ana Comneno, en el Imperio Bizantino, es hija del emperador Alejo I de Bizancio, ¿no es cierto? Ella nace primera y durante un tiempo ella era la heredera al imperio porque no había hijos hombres. Desafortunadamente para ella apareció un hijo por ahí. Se embarazó la mamá y tuvo un hijo hombre y entonces este hijo hombre que se llamaba Juan, el príncipe Juan, desplazó a la princesa Ana Comneno del primer lugar en el trono imperial y él fue el emperador. Sin embargo, Ana Comneno le va a guardar un rencor al hermano, incluso va a tratar de matarlo, va a hacer algunas conspiraciones para sacarlo del poder y convertirse ella en emperatriz, porque ella sabe que es más capaz que el hermano. El hermano es como más tonto, ella es más astuta, más política, ¿no es cierto? Más, así como más lanzada. Entonces a ella le duele mucho y la llena de odio, de rencor, el hecho de que el hermano la haya desplazado del trono imperial, solamente por ser hombre,
porque no tenía ninguna otra condición, porque las condiciones para esto las tenía era ella, ¿no es cierto? Ana Comneno, un personaje muy interesante. Escribió la historia del Imperio Bizantino, le carga la mano en alabanzas a su padre, el emperador Alejo, le quita su mérito al hermano, pues obviamente como no lo quería, pues lo pinta mal, pero la Alexiada, que se llama, que es la obra que escribe Ana Comneno, en la que cuenta los orígenes y el desarrollo del Imperio Bizantino, se considera una fuente de primera mano a la hora de estudiar la historia del Imperio Bizantino. Es una cosa rara, ¿no? Que un libro de una mujer sirva de base para ver la historia de un imperio, en este caso el Imperio Bizantino, ¿cierto? Donde ahora está Estambul, Constantinopla, que se llamaba en esos tiempos. Bueno, esto era todo. No quería tampoco alargarme mucho. Entonces ahora vamos a pasar a unas conclusiones, ¿no? Unas pequeñas conclusiones aquí. Dice, primera conclusión, cambios en la percepción. La primera conclusión es la percepción que tenemos generalmente de la mujer, como la percepción que tenemos prácticamente en todos los campos de la Edad Media, generalmente está muy limitada, muy desconocida. Para nosotros es muy oscuro, porque no lo hemos estudiado. Pero en la Edad Media la situación de la mujer es difícil, es compleja, como dice la conclusión, pero también tenía espacios de poder y de contribución. O sea, las monjas, las beguinas, las reinas, las princesas, algunas mujeres que tuvieron su liderazgo en la literatura, en la cultura, en el arte, etcétera, nos muestran que es una situación compleja, sin negar, ¿no es cierto?, sin negar que la situación de la mayoría de las mujeres, la situación de la mayoría de ellas era bastante difícil, ¿no es cierto?, por las condiciones mismas de la Edad Media. Bueno, el legado de las mujeres medievales, dice, ha sido reevaluado. Nosotros tenemos que reevaluar, tenemos que hacer presente a la mujer medieval. No podemos pensar que la Edad Media es solamente de caballeros y de monjes y de obispos y de prelados, ¿no es cierto? Hombres todos ellos. No, sino que también había mujeres y algunas mujeres muy valiosas, como las que hemos ido mostrando a lo largo de esta conferencia educativa, en las que podemos destacar su resistencia. Por ejemplo, Cristina de Pisán, Teresa de Cartagena y muchas otras mujeres, la misma Hildegarda de Bingen, siempre están haciendo un reclamo. Este tema lo vamos a ver en la última conferencia educativa, pero podemos adelantarlo un poco, ¿no? Para tener una idea clara. Ellas empiezan a reclamar derechos. Entonces dice, por ejemplo, Cristina de Pisán en La ciudad de las damas, dice, es que a nosotras las mujeres, los filósofos y los teólogos nos han mostrado siempre como si fuéramos seres inferiores, como si fuéramos seres humanos de segunda clase, ¿cierto? Cuando en realidad no es que seamos biológicamente inferiores. Santo Tomás pensaba que la mujer era biológicamente inferior al hombre, porque como es pasiva, ¿no? En el acto sexual el papel de la mujer es pasivo, entonces la imagen que tiene Santo Tomás de la mujer es que me imagino que no habrá tenido muchas mujeres en su vida, probablemente ninguna. Entonces, para él la idea, pero ha confesado muchos hombres y muchas mujeres y sabe cómo son las cosas por ese lado de la confesión. Entonces, él asocia siempre lo femenino con lo pasivo y asocia lo masculino con lo activo. Entonces dice Cristina de Pisán y las otras autoras, dice, no es que la mujer sea biológicamente inferior, sino que a la mujer no se le ha dado acceso a la educación y a la cultura. Si a la mujer, como a Cristina, que aparece ahí escribiendo en el dibujo, si a la mujer se le da clase, se le enseña, se le pone unos maestros, la mujer aprende. Porque la mujer, a diferencia del hombre, que es impetuoso, que es un poco loco, la mujer es más tranquila, más dedicada y puede aprovechar más la educación. Entonces, Cristina de Pisán y las otras que llamamos protofeministas, ¿no es cierto?, como primeras feministas que hubo en la historia,
protofeministas, no a la manera de las feministas de hoy, porque el feminismo moderno pues es muy nuevo, viene como de los años 50, 45, 50 para acá, mientras que estamos hablando de un feminismo un poco incipiente en la Edad Media. Entonces ellas reclaman. ¿Qué reclaman? Derecho a la educación, derecho a la cultura, reclaman equidad de género, ¿no es cierto? Esa sí es una lucha feminista en la Edad Media. Estas mujeres reclaman igualdad con el hombre, ¿no es cierto? No entienden por qué ellas tienen que estar sujetas a un hombre, al marido, al padre, a veces al hermano incluso, ¿no es cierto? Entonces, reclamo de igualdad de condiciones, de equidad de género, de acceso a la educación y a la cultura. Bueno, la investigación continua en este campo es fundamental para comprender la evolución de la mujer en la sociedad actual. Cuando hablamos hoy de feminismo, hoy en el siglo XXI, no podemos hablar del feminismo solamente a partir de Simone de Beauvoir o de las otras feministas contemporáneas, que las ha habido y muchas y muy valiosas, sino que también tenemos que recordar algunas mujeres antiguas. No se me viene a la cabeza Hipatía de Alejandría, por ejemplo, ¿no es cierto? Que en el Imperio Romano, a fines del Imperio Romano, es profesora de filosofía, incluso es profesora de filosofía de algunos obispos católicos. Va a terminar martirizada por los católicos, por algunos católicos, unos fanáticos, unos sectarios que la van a matar precisamente por estar enseñando filosofía a los hombres. Entonces, Hipatía de Alejandría en la Edad Antigua, en la Edad Media, Cristina de Pisana y las otras mujeres que también hacen aportes al feminismo. Cuando hacemos la historia del feminismo, no podemos comenzar la historia del feminismo en los años 1950 con Simone de Beauvoir y con las otras mujeres que han luchado por los derechos de la mujer. No, cuando hagamos la historia del feminismo tenemos que irnos para atrás hasta Hipatía de Alejandría en el Imperio Romano y tenemos que pasar por distintas mujeres en la Edad Media que hicieron sus propios aportes y luego si ya pasamos a la Edad Moderna, ya la Edad Contemporánea, pero no podemos hacer historia del feminismo sin olvidarnos de la mujer medieval. He escrito yo ahora, ya está publicado en el sello editorial de la UNAD un librito, un manual, no tampoco tiene mayores pretensiones, un manual que se llama Grandes Pensadoras de la Edad Media. Lo he escrito yo, con mucho juicio, en el que presento a 15 mujeres medievales, ¿no? 15 mujeres medievales que se caracterizan por su protagonismo, por la preponderancia que tuvieron en la sociedad, por la importancia de sus aportes filosóficos, teológicos, místicos incluso, ¿no es cierto? Pero que he tenido que reducirme a 15 porque necesitaba pensadoras medievales que tuvieran libros escritos, que yo pudiera citarlas, que yo pudiera coger un texto por ejemplo, de Cristina de Pisani y decir, bueno, este texto de la ciudad de las damas lo escribió Cristina para que usted lo lea, porque hay muchas mujeres, no sé, 30, yo tengo una lista como de unas 30, pueden ser 40 mujeres que en la Edad Media hicieron filosofía, teología y mística, pues yo me he tenido que restringir a 15 que eran las que tenían obras escritas todavía a la mano, ¿no es cierto? Porque hay algunas pues, cuyas obras se perdieron por las guerras, por los incendios, por todas las tragedias de los tiempos antiguos que hicieron que muchas obras se perdieran, ¿no es cierto? Entonces ahí está ese libro, Grandes Pensadoras de la Edad Media. Ahora estoy haciendo el trámite con el sello editorial para publicar otro libro que se llama Grandes Temas de la Edad Media y ahorita estoy empezando a escribir, aunque me voy a demorar un año más, un poco más, en escribir un manual sobre historia de la Edad Media para que los estudiantes de la UNAD no tengan que andar buscando libros por otros lados, sino que tengan libros del profesor para su curso. Bueno, para terminar, aquí hay unos videos, ¿no es cierto? Unos videos muy buenos. Uno sobre la vida de las mujeres en la Edad Media, el primero. Otro, cómo era la vida de las mujeres en la Edad Media, cómo hacían, ¿no es cierto? La misma idea del anterior. Y en el último dice, mujeres en la filosofía. Entonces, como desde aquí no podemos abrir los enlaces, yo mañana
comparto allá en el correo, en el mensajería del curso y en lugar que tiene las conferencias educativas en el curso, comparto la presentación en PowerPoint para que de allí puedan abrir los enlaces a estos 3 videos que son muy buenos. Muy buenos. Yo los miro muchos videos y digo, este está bueno, este no, este está malo, este está muy superficial, lo saco, este está como medio tonto, no lo pongo, pero cuando descubro algo que valga la pena, entonces yo les propongo aquí. Bueno, en relación con la bibliografía, quiero aquí muy claro, ¿no es cierto? Muy claro en esto, y esto pues a Nancy, Viviana y a todos los demás estudiantes, compañeros, es un poco de honestidad intelectual, ¿no es cierto? Un poco de honestidad intelectual. Dice, textos e imágenes creados con inteligencia artificial. O sea, todos esos textos que vimos, ¿no? No son muchos, 5 o 6 diapositivas de texto que vimos, se crearon con inteligencia artificial. Se usó la aplicación que se llama Mapify. Allí se escribió la palabra, el prompt, situación de la mujer en la Baja Edad Media, y esto nos dio este resultado, que lo hemos presentado ahora, ¿no? Entonces, no lo escribió el profesor, lo escribió la inteligencia artificial, con las instrucciones del profesor. Ahí está. Y las imágenes, todas ellas, perdón, hay también otra que se llama, otra referencia allí de Canva, que es donde se hacen las imágenes de la mujer, y aunque algunas creo que son de Copilot, pero en general quiero decir esto, no se trata de no usar la inteligencia artificial, sino se trata de ser honestos y decir, esto lo copié de la inteligencia artificial, no pretender querer hacer pasar como propio un texto que no es propio, sino que es producto de la inteligencia artificial o del Internet. Entonces, señalarlo. Cuando usamos inteligencia artificial en los trabajos escritos, tenemos que ponerlo entre comillas. Tenemos que poner comillas, el texto que copiamos de la inteligencia artificial, comillas al final, y tenemos que decir, este texto se copió de inteligencia artificial y se usó esta fuente. Hay formas, ahí en el Internet pueden encontrar, de cómo citar documentos extraídos de la inteligencia artificial. Obviamente no pueden ser muy grandes, generalmente se acepta hasta el 20, el 25% de un trabajo puede ser hecho con otras fuentes, puede ser Internet o puede ser inteligencia artificial, pero tiene que estar reseñado con la referencia, qué aplicación se usó. Por ejemplo, en este caso se usó Mapify, se usó Canva, se usó Copilot para las imágenes, etcétera. Entonces se reseña y se entrecomilla, porque si no se entrecomilla, ¿no es cierto? Si no ponemos comillas al principio y al final, Turnitin, cuando hace el análisis, Turnitin trabaja con unos algoritmos, ¿no es cierto? Entonces Turnitin, cuando no ve las comillas, entonces coge el texto, lo mete allá en su banco, ¿no?, que tiene millones de documentos para contrastar, y dice, no, esto lo hizo la inteligencia artificial, entonces el profesor tiene que poner 0. ¿No? O baja la nota y ahí se complica todo. A veces hay investigaciones, hay sanciones. El año pasado se sancionó, el Consejo de Escuela sancionó a un estudiante nuestro de filosofía y lo expulsó de la universidad por haber plagiado un trabajo ajeno, ¿no? Una cosa masiva, como del 90 y algo por ciento. El trabajo era copiado de inteligencia de Internet en ese caso, y entonces lo sancionaron con la expulsión, que es lo más grave, porque fíjate, no puede volver a la universidad y pierde todo lo que ha hecho. Bueno, esta era la presentación. Mañana yo la comparto, como he dicho, en el servicio de mensajería interna y allá en el entorno inicial, donde está el espacio de las conferencias educativas. Bueno, esto era lo que tenía que decir. Entonces, Nancy, Viviana, no sé si quieres compartir el trabajo Hola, para avanzar. Voy a dejar de compartir si quieres hola, compartir tú. ¿me escuchas? Sí, ahí escuchamos bien. Listo, profe. No, pues muchas gracias por dar todo este margen sobre la situación de la mujer en la Edad Media. Bueno, siendo pues algo retrospectiva, podríamos decir que es muy multifacético, ¿cierto? Es multifacético, muy multidimensional, depende de un montón de cosas.
la historia misma, como usted lo dice, pues para entender, digamos, un fenómeno presente, una situación presente como lo es el feminismo, pues hay que retrotraerse y remitirse pues a todas estas influencias y a todas estas, digamos, situaciones que van aconteciendo, ¿cierto? Y que nos traen hasta nuestros días. A mí me pareció muy curioso, bueno, yo me descargué un libro que recomendaban en uno de los referentes, el último, que es La mujer en el tiempo de las catedrales, ahí lo recomiendan y bueno, ahí efectivamente dan pues información muy valiosa sobre estas pensadoras y sobre otras pues mujeres que influyeron también políticamente. Yo en mi caso trabajé pues la línea de tiempo con pensadoras. También elegí a Margarita de Poré, que bueno, corrió con él, que aunque Hildegarda de Bingen también tenía pues ideas como controvertidas, pues fue en últimas también Margarita la que corrió pues con esta mala suerte de la hoguera. Voy a ver si me da para compartir. Ah, creo que no. No sé si me tenga que dar algún para compartir. Convertir en moderador, dice. Te voy a convertir en moderador para cambiar el rol. A ver. Allí creo que ya puedes compartir. Listo, profe, que ahí, bueno, aparte de decirme pues si el mapa cumple con los estándares, pues también hablamos un poco de otras pensadoras que logré como, a ver, no me da para compartir todavía. Lo voy a compartir el enlace y si quiere usted lo abre y lo puede compartir desde ahí. Sí, hoy volverlo a intentar porque ya estás como moderador. A Listo. veces se demora. O me envías el enlace por el chat y yo lo abro acá. Listo, sí, ahí ya se lo estoy compartiendo porque a mí no me dio. Ahí está. A ver, pensadoras. ¿Este? Ahí está. No, no lo veo. ¿Por el chat de Teams? Sí, Ya, señor. ya, ya, Pensadoras del ya, 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 ahí ya está. entró, El ajá. gráfico. Ya entró, ajá. Vamos a ver qué abro aquí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que yo voy a compartir. Yo voy a compartir una pantalla. A ver, veamos si nos deja entrar. A ver. Elegir una cuenta. Sí. No. No me deja. Bueno, parece que No me está deja abrir privado. pantalla. Vamos a ver. No, es que yo tengo que entrar a Canva y no me deja. Ahora parece que sí. No tengo permiso para ver este diseño. Dice que tienes que darme Listo, ya se lo acceso voy o Listo, volverlo ya público. tenía la mente para. Ya, ahora sí copiar el enlace. Cualquier persona que tenga el enlace, perdón. Ahí está. Ahora sí, ya. Creo que con ese sí le da. Lo voy a abrir, a ver. Voy a entrar de nuevo. Aquí y aquí. Ahora sí entro, ajá. Bueno, entonces vamos. Aquí hay dos cosas que hay que ver. Una cosa que hay que ver es la forma y otra cosa que hay que ver es el fondo, ¿no es cierto? Espérame, cierro aquí. Entonces veamos la forma. ¿Qué es? ¿Es un mapa? ¿Es una línea de tiempo? Sí, señor. Es Como una pues yo línea de traté de tiempo. seguir el Sí, enlace sí, que usted compartió. sí, es una línea de tiempo, ajá. Entonces dice, bueno, está el título, bien, pensadoras de la Edad Media, se trata de un grupo de conjunto de pensadoras influyentes, ¿no es cierto? En las tres etapas, bueno, el peso del cristianismo, etcétera. Es una buena introducción, ahí está bien. Y luego presentas unos ejemplos de mujeres, ¿no es cierto? Baudonibia, por Sí. ejemplo,
dice que es del siglo sexto al séptimo. Es muy difícil, sobre todo en la temprana Edad Media, precisar un año de muerte y un año de nacimiento, porque esos Totalmente. datos se pierden, eso es muy oscuro. A veces se sabe, sobre todo cuando son gente muy importante, pero cuando es una Es persona que verdad. así, que pasó por allí, no es tan fácil encontrar la fecha exacta. Entonces, ya dice monja, erudita, historiadora francesa, ¿no es cierto? Escribió una biografía de la fundadora de su convento, entonces ahí se muestra a una mujer dedicada a la cultura. Luego dice siglo Sí. X, Y también es muy aparece, bacano, ¿sabe qué, profe? Como al hacer un paréntesis, es muy bacano porque ya otro, bueno, no decir man, bueno, otro, creo que es sacerdote, con todo el respeto, había hecho también una biografía del convento, pero los historiadores hacen como una contrastación entre la versión de Baudonibia y es como que tiene unas diferencias muy bacanas y muy marcadas por cómo ella representa a la mujer ahí. Entonces es muy interesante porque ahí ya, pues digamos, es influyente también. No lo metí aquí, pues porque digamos ya se sale de lo que es una gráfica que debe ser muy sintética, pero quizás lo aportaré en el debate que hay que aportar 3 veces en el foro, y ella pues logra como resaltar con la biografía que hace. claro, y al hacer la biografía y al mostrar la vida de la fundadora, muestra una perspectiva distinta de la mujer en la Edad Media, ¿no? Mientras que el cura pues puede tender más a idealizar y a mostrar la santidad y la cosa, pero no como lo hace el ojo de una mujer. Bueno, Rosvita, esa sí la conozco yo, Rosvita que pones tú allí, creo que es Rosvita con R, del siglo X, sí, canonesa, o sea, es una monja, pero no es una monja cualquiera, es una monja muy importante. Las canonesas incluso podían tener sirvientas, podían vivir con alguna sobrina, generalmente vivían en el convento, no vivían en una celda como las otras monjas, sino que tenían un apartamento propio. Entonces es una persona muy importante, ¿no es cierto? Poseía Entonces, feudos, o qué, también. sí, sí, por eso allí dice promotora del teatro y de la poesía. O sea, es una monja, pero más dedicada como a la, digamos, a lo galante, ¿no? A la poesía, a la música, al teatro, más que a la religión. Ahí se ve, a veces las mujeres se refugiaban en el monasterio para no casarse y se refugiaban en el convento, pero no es porque tuvieran mucha vocación, sino porque les permitía, pues, escribir y estudiar, etcétera. Bueno, Rada de Landsberg, esa sí la conozco yo también, siglo XII, creo que la pongo en mi libro, monja alemana, el Jardín de las Delicias, ¿no es cierto? Se perdió el original, dice, pero se volvió a recuperar. Allí se puede ver también como el pensamiento de la mujer. Hildegarda de Bingen es una extraordinaria, ¿no es cierto? Pensadora alemana, ahí hay un error, dice alemana, considerada la más importante de la historia medieval, ¿no? Hildegarda de Bingen ya lo dijo, ya lo dije yo antes y aquí también lo dices tú, ella es multifacética, multidimensional, es filósofa, teóloga, mística y sobre todo lo más importante, científica. Y ella hace una cosa que es Ujú. muy rara en la Edad Media y es que ella habla del aparato reproductor femenino, lo describe, qué es, cómo funciona, ¿no es cierto? Qué papel Qué tiene, por ejemplo, controvertido. sí, qué papel tiene, por ejemplo, en la vida sexual, ¿no? El clítoris, los Mm, labios mayores, los labios menores. Y una cosa muy rara, pues yo siempre que hablo de esto me quedo con la duda de cómo lo sabía, porque era una monja, y las monjas en ese tiempo entraban a los monasterios siendo niñas. Ella es la primera persona, hombre o mujer, la primera persona en Occidente que describe el orgasmo femenino. Entonces, yo no, bueno, ¿cómo sabía, no? ¿Cómo sabía? ¿O alguien le contó o esta monja tenía por ahí sus pilatunas? Uno no sabe. Entonces, entonces Hildegarda es una persona muy importante, voy a indudablemente consultarlo muy al importante. respecto. Es tan importante que la iglesia, a ver, no estoy seguro, no estoy seguro, pero creo que Hildegarda de Bingen es doctora de la iglesia, me parece. A ver, voy a mirar aquí en el teléfono rapidito, en el coso, porque no estoy seguro si Hildegarda de Bingen es doctora de la iglesia, yo creo que sí. Hildegarda, Hildegarda de Bingen. Mm, aquí en la Wikipedia, pues que no es una fuente muy seria, pero aquí la describe, ¿no? Compositora,
filósofa, científica, naturalista, médica, mística, líder monacal, profetisa, la llamaban la síbila del Rin, la profetisa teutónica. Eh, es una polímata que llaman, ¿no? Un polímata es alguien que conoce muchas ciencias al tiempo. Bueno, aquí dice otras cosas. Fue sí, doctora de la Iglesia, proclamada en el año 7 de octubre del 2012 por el Papa Benedicto XVI. La proclamó doctora de la Iglesia. Esto significa que el Papa Benedicto reconoció, alemán también él, reconoció que la obra de Hildegarda de Bingen es tan rica en doctrina que se convierte en maestra para toda la Iglesia. Entonces, por eso dice doctora. Las doctoras de la Iglesia solo son Lo que 4. hay en la mujer en el tiempo de las catedrales es muy bacano porque también exponen pues de manera muy completa, pues para los compañeros que escuchen la grabación, para que se remitan también a las fuentes, pues que recomiendan los mismos referentes pues que pusieron en el, en el entorno de aprendizaje. Exacto, ajá. Entonces estoy viendo acá cuáles son las otras. Las 4 mujeres que son doctoras de la Iglesia son Santa Hildegarda de Bingen, esta, Santa Catalina de Siena, que también es medieval, Santa Teresa de Jesús, que ya es del Renacimiento temprano, española, la gran santa española, y Santa Teresa de Lisieux, que es la Santa Teresita del Niño Jesús, que es una monja francesa ya de esta edad nuestra, más contemporánea. Son 4 doctoras de la Iglesia, son como 35 hombres que son doctores de la Iglesia y 4 son doctoras de la Iglesia. Sí, ahí están, bien. Algún día pues habrá otras mujeres que serán doctoras de la Iglesia. Pues afortunadamente los tiempos van cambiando y se va abriendo un poco también en ese sentido la Iglesia a estas posibilidades. Bueno, Batilde de Magdeburgo también está ahí, siglo XIII, ahí sí están los años, porque ya es más moderna, pues debe estar algunas para poder afirmar qué día nació, qué fecha nació, qué fecha murió. Mística, ¿no es cierto? Y monja. Escribe la primera obra mística en lengua vulgar. En el caso de Matilde de Magdeburgo debió ser en el alemán antiguo, ¿no? Escriben ya en lengua vulgar, decimos la lengua que no es latín. El latín sería la lengua culta. Y la lengua vulgar ya viene siendo el castellano, el picardo, ¿no es cierto? En Francia, el alemán, el, el romano, o sea, lo que Ok. llamamos ahora. Sí, lo que llamamos las lenguas romances, ¿no? Entonces, tiene ese valor Matilde de Magdeburgo de escribir en lengua vulgar, que permite que cualquier persona pues, pueda leer el libro. Bueno, en el siglo XIII, XIV, ya casi en la Baja Edad Media, dice La Porette, ¿no? Ella es beguina, ¿no? Una mística francesa, escribe El espejo de las almas simples, la condenan por herejía, ¿no es cierto? Y la matan en la hoguera, ¿no? Margarita Porette. La hoguera y la acusación de brujería o de qué, o de herejía, generalmente se utilizaba para controlar a la mujer, para no permitir que la mujer se mostrara, se muestran estas mujeres como pensadoras, como filósofas, como teólogas. Entonces, la Inquisición, la hoguera, las acusaciones de brujería, etcétera, tenían una parte como de control sobre la mujer, ¿no es cierto? Bueno, aunque ese tema de la Inquisición y esas cosas es un poco delicado, no es tan fácil manejarlo. Bueno, Cristina, ahí hay un error también, dice Chistín, no Chistín, un Chistín, es Cristina. Christine, ¿no? Christine de Pizan, o Cristina de Pizan, como sea. Esa sí ya la dijimos, ¿no? Bajo medieval, escritora francesa. La primera mujer que escribió de manera profesional es Cristina de Pizan. Ahí están sus obras. Su obra más importante, La ciudad de las damas. Ahí está. Influyó en la posteridad feminista y filosófica y reconocida como una gran pensadora medieval. Afortunadamente, las obras de ella como las de Hildegarda y en algunos otros casos se conservan. Entonces es fácil hacer un juicio, hacer un análisis de la cosa. No, me parece bien. Haces un buen recorrido, tienes unos buenos ejemplos. Hay 1, 2, 3, 7 mujeres claves en la Edad Media que nos muestran cómo aparecen allí unas mujeres que tienen un alto protagonismo, ¿no? Un alto protagonismo en varios campos, en la historiadora, la otra literata, ¿no es cierto?
Hildegarda de Bingen, pues todas las ciencias posibles. eh, mm, ¿Qué se llama esta? Hildegarda de Bingen, pues de todo lo que hizo, místicas, ¿no? La mística es una parte de la religión que se dedica a la oración, pero de una manera muy profunda, muy elevada, de una manera que nosotros pues, no podemos manejar, pero ellas sí lo podían hacer. Bueno, todavía hay hombres y mujeres que lo pueden hacer, pues eso está para ciertas personas. No, la mística es una forma de hacer conocer a Dios, pero no tanto por el lado de la razón, sino por el lado de la fe, de la Lo experiencia que, mística, perdón, ¿no es cierto? Sí, señora. hola, perdón, qué pena Sí, le interrumpo. Y pues, ya que hablando de la mística, que, bueno, es muy sospechoso, pero que Hildegarda, pues esos planteamientos que ahora se me comenta, que me resultan también tan controvertidos, pues como yéndonos esa conciencia de la época, también hayan sido fruto de estas visiones, ¿no? De estas, como este poder o esta habilidad de, digamos, de conectarse, por así decirlo, como su mente, ¿cierto? En su conciencia. Yo no sé, el tema de la mística es complejo, ¿no? La verdad no lo he abordado lo suficiente, debo admitirlo. Pero sé que muchas obras de estas autoras pues están iluminadas por eso, ¿cierto? Era como una sí. ciencia prácticamente, la mística, era como una especie de disciplina. La mística tiene un problema, y es que la filosofía y la teología se pueden controlar con la Inquisición, la Iglesia puede controlar lo que uno escribe en filosofía y en teología en la Edad Media, pero es muy difícil controlar a un místico. Entonces el místico tiene, si se pasa de cierta línea, puede terminar en la herejía. Entonces casi todos los místicos eran sospechosos para la Iglesia, y la Iglesia estaba Claro. encima de las personas que se llevaban a la mística porque decía, no, esta va a terminar en la herejía. A Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, la persiguieron mucho por eso, a muchas otras mujeres de estas también, a Margarita Porés la matan por eso, ¿no? Porque pasó de la mística a la herejía. Entonces es muy fácil, Sí. sobre todo como las beguinas no eran mujeres de una gran cultura, entonces era fácil que una beguina se pasara de la línea y terminara enseñando alguna cosa que no era, o creyendo alguna cosa que no era propia de la doctrina de la Iglesia Católica, y entonces va para la chamusquina porque la Iglesia sí no perdonaba, eso sí era cosa seria, ¿no es cierto? Entonces, ajá, Bueno, señor, muchas gracias por las ampliaciones, pues realmente aprendo bastante lo que me comentó de Hildegarda, la verdad, no me lo esperaba, bueno, me esperaba planteamientos que tuvieran que ver directamente con la religión, pero bueno, ya que estamos hablando de que era una pensadora muy multifacética, pero claramente no deja de impactar, pues que haya planteado también sobre sexualidad, sobre anatomía, entonces me resulta impresionante, por ahí también voy a entrar en el debate que estaré participando en esta semanita. Entonces, nada, ya. pero muchísimas gracias y ahí seguimos desarrollando las actividades. Bueno, entonces ahí vamos bien, ahí cualquier inquietud, ya sabes, por Teams o por el chat, perdón, por Teams o por el servicio de mensajería del curso o en el mismo foro. Yo ahí estoy pendiente, como afortunadamente este periodo me tocaron cursos cortos y pocos estudiantes, entonces puedo estar entrando todo el día a comentar. Yo no hago comentarios muy largos porque obvio no me puedo extender mucho, pero cualquier inquietud, cualquier cosa, pues aquí estoy a la orden. Listo, Entonces, profe. En cuanto a los libros, porque sabemos que son obras largas, yo seleccioné, pues, tres autoras. Seleccioné esta se me olvidó, a ver. Seleccioné a Hildegarda, a Cristina de Pizán, pues, que es la que estamos trabajando. Eh, y bueno, descargué tres libros de ellas, pero voy a seleccionar capítulos. Seleccionar, pues, sí, como capítulos para hacer la ficha de capítulos. lectura. Capítulos porque, por ejemplo, en el caso de Cristina de Pizán, o de cualquier autor medieval, hombre o mujer, las obras son muy grandes, ¿no? O sea, Ajá. la suma teológica de Santo Tomás es más grande que la Biblia. Eh, la ciudad de Dios de San Agustín es una obra gigantesca, entonces Ujú. uno no puede pretender, ¿qué se llama esto? Abarcar.
un libro entero, sino que Ujú, uno coge un capítulo, coges un capítulo, sí, o coges un artículo, un título, o lo que sea, porque cada libro tiene sus propias particularidades, y entonces lo haces de una sola parte, ¿no? sí, señor. La ficha de lectura. Ahí en el chat voy a compartir ahorita el libro del que hablaba de las grandes pensadoras de la Edad Media, que es un libro digital del sello editorial, entonces ahí está el enlace para que lo copies, porque puede ser que alguna Muchas gracias. información de la que esté allí te sirva, porque allí se pone Listo. la De vida, la Margarita también bibliografía. seleccioné El espejo de las almas simples, de Sí, Margarita Coret, y también pues voy a seleccionar un capítulo que sí me parezca como interesante, que me llame mucho la atención. Hay uno que habla de creo que de la virtud, bueno, creo que el libro de Hildegard es el que trata de la virtud, se me olvidó el título del libro, pero bueno, en el que ya habla pues de la virtud sí, ahí, y de las virtudes, sí señor, bien. Muy bien. Ahí hay mucho material y hay mucha cosa interesante que atender. Y en el caso de las mujeres como demasiado. tú que hacen filosofía, pues la posibilidad de trabajar filósofas medievales es muy interesante. Recuerda que filósofos medievales, hombres y mujeres puros no hay. O sea, filósofos puros no existen en la Edad Media. Que uno diga, este es un filósofo, esta es una filósofa, no, porque como está la Edad Media permeada tanto por la religión, entonces generalmente cuando trabajamos un autor o una autora, generalmente nos encontramos con que son teólogas, místicas y filósofas. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil determinar determinar hasta en qué punto es filósofa, en qué punto es teóloga o en qué punto es mística, ¿no es cierto? Unas serán más místicas, si por ejemplo Rabia al-Adawiya, que es una pensadora musulmana de los primeros tiempos de la Edad Media, Rabia es mística. Uno la lee a ella y dice, no, es una mística, o sea, la filosofía no se ve mucho, es una mística. Otra puede ser más filósofa, por ejemplo, ¿no? Otra puede ser más teóloga, pero generalmente son las tres cosas. Entonces ahí está, ahí se va viendo. Al leer los libros se va viendo en qué momentos hacen filosofía y en qué momentos hacen teología y en qué momentos hacen mística. Lo mismo los hombres, no solamente las mujeres, los hombres también. Santo Tomás, por ejemplo, es más teólogo que filósofo. San Buenaventura es más místico que teólogo. Entonces, en la Edad Media no existe filósofos como Aristóteles en la Edad Antigua, o como Descartes en la Edad Moderna, o como Marx en la Edad Contemporánea, aunque Marx no es filósofo y es sociólogo y es economista, etcétera. Entonces, entonces en la Edad Media no existen filósofos puros. Entonces, por eso casi siempre nos encontramos Entiendo, con pues obras que hablan más de religión que de filosofía, pero uno tiene que discernir ahí bien las cosas como queda. Bueno, Nancy Viviana, no te quito más tiempo. Ahí estamos por no, no hay terminada la problema, yo quería que conferencia. fuera algo más, quería agregar algo más. Sí, no, ahí Eh, seguimos. ¿Tienes claro, alguna? entiendo. ¿Cómo? No, si tienes alguna otra inquietud, con confianza, tranquila. Sí, no, pues que entiendo que por eso se coloca, se matiza en plantear, hablar de pensadoras, ¿cierto? Porque el ejercicio del pensamiento como tal, aunque a mí me parece que la filosofía se presenta en el sentido de que incluso lo noto digamos, en esta habilidad de estas pensadoras de trascender incluso el pensamiento religioso. O sea, plantear algo más incluso dentro del margen de lo teológico me parece súper interesante. Eh, por ejemplo, emancipar mucho la fe en Dios del ámbito institucional, por ejemplo, ¿cierto? O sea, de que para acceder a Dios pues no es tan necesario, digamos, todo el clero y todo este ámbito institucional. Obviamente eso a la Inquisición pues le turbaba demasiado, pero eso es lo que me parece también valioso, ¿cierto? Estos esfuerzos por ir más allá en el pensamiento religioso, pues yo me considero atea, pero sin embargo logro ver, digamos, la magia dentro de estos planteamientos de estas mujeres y estos hombres, ¿cierto? Entonces, me parece que ahí sí hay un ejercicio filosófico de ir más allá, de trascender las limitaciones, como hacen los griegos, del mito al logos, pues trata precisamente de superar unas restricciones y de poner otros fundamentos.
Entonces me parece que ahí sí hay un ejercicio filosófico, una actitud, ¿cierto? Una disposición para con el conocimiento, para con la vida, con la existencia. Entonces, muchas gracias, profe, por la webconferencia. Muy interesante. Bueno, Nancy Viviana, entonces quedamos así y quedamos pendientes ahí en el curso. Y ya en la última conferencia creo que vamos a hablar, no sé de qué. De protofeminismo y misoginia vamos a hablar en la última conferencia. Entonces ahí ya vamos, ya vamos, ya vamos saliendo de estos temas pues interesantes. Creo que este curso tiene la particularidad de que da me parece a mí una idea muy completa de la situación de la mujer en la Edad Media y de los aportes de la mujer al pensamiento humano. Porque no son aportes al pensamiento medieval, son aportes a la construcción de lo humano. No seríamos lo que somos sin el aporte de los antiguos, de los medievales, de los modernos y de los contemporáneos. Por eso el curso de filosofía medieval, el curso de seminario de autor medieval siguen siendo importantes para la universidad, ¿no? Bueno, Nancy Viviana, un Sí, gusto señor. haber estado contigo. Me alegro pues que no haber estado solo y no haber compartido con una mujer inteligente como tú y haber pasado este rato aquí de Listo. conocimientos medievales Como sobre la decía mujer. Aristóteles, en la metafísica, si no hubiera existido un Príncipe, no hubiera existido Timoteo. Entonces, cada persona, cada figura de la historia, pues participa en un diálogo amplio. Bueno, yo que trabajo la hermenéutica, de cuño gadameriano, pues como participar de un gran diálogo y en el que uno se haya subsumido también o se, se encuentra de manera muy subyacente. Entonces, bueno, muchísimas gracias y bueno, ahí seguimos en diálogo. Feliz Bueno, noche. bueno, muchas gracias. Entonces voy a dejar de grabar y voy a cerrar la clase. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Detener la grabación.